Un desconocido con problemas mentales se coló en mi casa cuando tenía 9 años. Ahora tengo 25 y es algo que nunca olvidaré y que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. Vivo en una casa adosada en un conjunto de 4 casas, y mis vecinos y yo tenemos cada uno nuestro pequeño patio. Hay una pequeña carretera a unos 10 metros por donde la gente pasea los domingos, y solo una pequeña valla separa mi patio de esa carretera. Es una zona bastante concurrida, por lo que ver a personas caminando por esa carretera es bastante normal. Lo que no es normal es ver a personas aleatorias dentro de mi patio. Cuando tenía 9 años, solía llegar a casa después de la escuela aproximadamente una hora antes de que mi madre regresara del trabajo. Vivo a unos 50 metros de la escuela, por lo que mi madre pensó que era lo suficientemente maduro como para quedarme solo en casa durante una hora. Ese día, al llegar a casa después de la escuela, hice lo de siempre, que era asegurarme de que había cerrado con llave las puertas y correr a mi habitación de arriba para jugar a la PlayStation, tanto como fuera posible antes de que mi madre llegara a casa y me hiciera hacer la tarea. Mi habitación estaba en el piso de arriba con vista al patio y a la carretera. Mientras jugaba, escuché un ruido que venía desde afuera de mi ventana. Era como el sonido de un gato, pero mi gato llevaba desaparecido durante más de 3 meses. Por un momento pensé, Dios mío, finalmente ha vuelto mi gato. Bajé corriendo para comprobar si era mi gato, pero lo que vi delante de mí aún me pone la piel de gallina al recordarlo. Había un hombre en mi patio, un hombre alto con pelo negro que le cubría hasta la mitad de los ojos. Podía oírlo emitiendo sonidos agudos casi como un maullido de gato. Un líquido marrón le corría por la boca, y lo vi escupiendo los cigarrillos apagados de mi padre. Se los estaba comiendo del cenicero. Me quedé congelado observándolo. Cuando me sobrepuse, grité tan fuerte que el hombre debió escucharlo, pero no reaccionó, y siguió comiendo del cenicero como si nada. Subí corriendo a mi habitación, cerré con llave la puerta y llamé a mi mamá, quien luego llamó a la policía. Nunca he tenido más miedo en mi vida. Estaba acostado en la cama bajo mis sábanas, temblando de miedo mientras escuchaba esos inquietantes sonidos agudos del hombre que comía colillas en mi patio. Creo que incluso me desmayé por un momento, porque lo siguiente que recuerdo es a la policía llegando a la carretera cerca de mi patio. Los escuché hablar con el hombre, diciéndole cosas como, ¿qué estás haciendo? Ven aquí, o iremos nosotros y tendremos que arrestarte. Él no respondió, pero los sonidos agudos eran más frecuentes y fuertes. Decidí mirar por la ventana, sintiéndome seguro ahora de que la policía estaba allí. Pude ver a 2 policías de pie junto a mi valla, un hombre y una mujer. Sin embargo, no vi al hombre extraño porque estaba justo debajo de mi ventana, fuera de mi campo de visión. Los policías saltaron la valla y recuerdo que el hombre extraño soltó el grito más fuerte que jamás he escuchado, y se abalanzó sobre la oficial de policía, dejándola inconsciente de un golpe. El oficial masculino inmediatamente inmovilizó al hombre con un taser, dejándolo temblando en el suelo aún gritando. El oficial de policía luchaba por mantenerlo en el suelo mientras le ponía las esposas y finalmente lo logró. Después de un rato, logró despertar a la oficial de policía, que parecía estar herida. Llamó a refuerzos y a una ambulancia, y luego me vio mirando por la ventana encima de él. Empecé a llorar. En ese momento, los vecinos comenzaron a llegar preguntándose qué demonios estaba pasando. Una de mis vecinas, una anciana, me hizo bajar y se hizo cargo de mí hasta que mi mamá regresó a casa. La policía se llevó al hombre extraño en el coche y se fueron, pero prometieron volver y hablar con nosotros sobre lo que había sucedido. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. El oficial de policía regresó más tarde esa noche y se sentó conmigo y mi madre para hablar. Explicó que el hombre del patio había sido diagnosticado anteriormente con autismo severo y había escapado de una instalación donde vivían personas con discapacidades mentales, ubicada a unos 5 kilómetros de donde yo vivo. Explicó que el hombre había vivido en mi casa hace 5 años, pero lo habían obligado a mudarse cuando su mamá, su única cuidadora, falleció. El pobre chico probablemente pensó que encontraría a su madre en mi casa. La policía tuvo que sacarlo de la casa en ese momento hace 5 años porque era extremadamente fuerte, según lo que escuché. Tenía tensiones extremas en el cuerpo debido al autismo, lo que hacía que sus músculos se volvieran más fuertes de lo normal.
Esta fue la razón por la que reaccionó de la manera en que lo hizo cuando llegó la policía. Aún asustado, le dije al policía que debía asegurarse de que esto nunca volviera a suceder. Después de algunas noches sin dormir, mi vida volvió a la normalidad. Pasaron los años y el hombre no regresó, hasta hace un año. En ese momento mis padres se habían mudado y yo les había comprado su casa y seguía viviendo allí. Estaba disfrutando de mi café de la mañana en el patio cuando vi a un tipo desconocido detenerse en la carretera junto a mi valla. Simplemente se quedó allí mirándome. Lo miré y lo saludé con la cabeza. Y luego escuché los agudos sonidos. Dios mío, es él. Su pelo se había vuelto gris, pero los sonidos agudos me hicieron darme cuenta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza e instantáneamente recordé por qué había regresado. Me di cuenta de que debió haber logrado escapar nuevamente. Mantuve la calma un poco más que cuando tenía 9 años y comencé a darme cuenta de lo triste que me sentía por él. 16 años después, había regresado en busca de su mamá. Decidí preguntarle con cuidado si quería entrar al patio y saltó la valla de inmediato. Empecé a pensar que me golpearía como hizo con la oficial de policía. Pero no lo hizo. Simplemente sonrió. Me miró y sonrió. Le ofrecí que se sentara, pero no respondió. Le ofrecí entrar y empezó a reír. Así que entramos. Su rostro se iluminó, desprendía pura alegría. Estaba en su casa. Le recordaba la vida que había tenido con su mamá. Casi me hizo llorar. De repente se sentó en mi sofá, encendió el televisor y cambió directamente a los dibujitos animados. Lo observé durante un rato. Estaba completamente concentrado en los dibujos animados. Solo quería que disfrutara del momento, así que no le dije nada. Me di cuenta de que tenía que llamar a la instalación de donde se había escapado para informarles. Los cuidadores llegaron 10 minutos después. Después de mucha persuasión, se levantó llorando y se fueron de regreso a la instalación. Llamé a la instalación 2 días después y llegamos a un acuerdo. Se llama Tom, y ahora considero a Tom mi amigo. Todos los domingos desde el día en que regresó, Tom y sus cuidadores me visitan para ver dibujos animados. Dicen que es lo mejor de su semana. Me llena el corazón de alegría. Es gracioso que durante varios años mis pensamientos eran, ojalá que nunca vuelva ese tipo extraño de mi patio que come cigarros. Hoy en día lo que pienso es, ojalá sea domingo para poder ver dibujos animados con mi amigo Tom.